A finales del año 2023, hace unos días, porque estoy grabando este vídeo a finales del 2023, el mal llamado profesor Rayo ha concedido una entrevista al también mal llamado profesor Eduardo Blasco, si no me equivoco. Si el profesor Rayo ya es un profesor lamentable, lo del Eduardo Blasco debe ser una cosa horrorosa, porque es que además no sabe ni hablar. O sea, lo mínimo que se le puede pedir a un profesor, y hay muchísimos que no lo tienen, es que tenga oratoria, porque por lo menos el mal llamado profesor Rayo pues no es aburrido. Es lamentable lo que enseña, pero no es aburrido. Pero lo del profesor Eduardo Blasco, sus clases deben ser un auténtico martirio, además creo que dan clase en el mismo sitio. Bueno, pues le ha concedido el mal llamado profesor Rayo una entrevista para explicarnos los principales errores económicos, se entiende, del marxismo. Tienen que ser económicos, porque en su ignorancia el mal llamado profesor Rayo cree saber economía, por lo menos cree saber economicismo, pero cuando le escuchas ni sabe historia, ni sabe psicología, ni sabe etnología, ni sabe sociología, no sabe nada. O sea, se piensa que uno puede saber economía sin saber nada más. Y se piensa que se puede entender la economía marxista sin entender el resto del marxismo. Y así las mierda esa que ha escrito, ese asqueroso bodrio llamado anti-Marx, donde se inventa su Marx de ilusión y fantasía, y luego a ese Marx, que es un Marx que es suyo y solo suyo, él mismo dice que es su interpretación de Marx, es como él entiende a Marx. Pues ya dice Engels con gran razón que si alguien quiere entender la obra mía y la de Marx, o la obra de Marx y la mía, sería más correcto decirlo así, mejor que lea nuestros libros y no que los lea en otros libros. Exactamente, él dice en libros de segunda mano, en explicaciones de lo que decimos, porque a veces cuando las vemos, viene a decir Engels, nos echamos las manos a los occipitales de las barbaridades que dice esta gente, que cree haber entendido algo solo de la parte central y se ponen a explicar el todo y así las barbaridades que escriben sobre teoría marxista. Bueno, pues el mal llamado profesor Rayo ha concedido esta entrevista a este otro mal llamado profesor de, creo que su misma universidad, para explicarnos los principales errores de la teoría marxista. Y dice que el principal error de la teoría marxista, el primero de todos, que es el que vamos a tratar en este vídeo, es el error de la teoría marxista del valor-trabajo. Lo primero que hay que decirles es que no existe ninguna teoría marxista del valor-trabajo. No existe ninguna. Marx no es nada original. Marx dice lo que dicen todos los economistas, hasta él y después de él durante bastante tiempo. Y dice algo extremadamente sensato cuando explica cuál es el precio de las mercancías. ¿Qué es una mercancía? Primero Marx, que es un científico, dice voy a definirles lo que es una mercancía. Mercancía es aquel producto o servicio que se produce para ser puesto en el mercado y vendido en el mercado. Por ejemplo, cuando un agricultor, una familia que vive de la agricultura de autoconsumo, planta productos, pues puede ser que tenga unos excedentes de trigo o de zanahorias. Y de vez en cuando, cada varios meses, el padre y el hijo cogen la mula o el burro, lo cargan o incluso el carro y se van al mercado a vender lo que les sobra. Y lo venden a lo que les den. Y con lo que les den, pues compran productos que ellos no pueden fabricar. Compran un caldero, compran unas herraduras, compran cualquier cosa que ellos no pueden producir para el autoconsumo. Ahí no hay una mercancía. Ellos no producen para el mercado, simplemente llevan al mercado sus excedentes. Pero en ese mismo mercado, vamos a suponerle un mercado medieval, sí que puede haber alguien que cultiva trigo con la intención de venderlo en la ciudad. Ese trigo sí es una mercancía. Cuando se produce para ser puesto en el mercado es mercancía. Cuando se produce para no ser puesto en el mercado, aunque se puede llevar al mercado, por ejemplo, en este caso, porque hay un excedente, eso no es mercancía. En consecuencia, por ejemplo, si en un yacimiento arqueológico encontramos una estatuilla de Fenicia, o si encontramos un jarrón de la dinastía Ming, si es que existe la dinastía Ming, eso no es una mercancía. Nosotros no podemos hacer estatuillas fenicias para ponerlas en el mercado. Podríamos hacer, eso sí,
reproducciones de estatuillas fenicias y ponerlas en el mercado. Esas estatuillas, que no son antigüedades, son mercancías. Lo que se encuentra en el yacimiento arqueológico no es mercancía. Los terrenos, los bienes naturales no son mercancías. Cuando se dice que una inmobiliaria, los terrenos son su mercancía, bueno, es una forma de hablar economicista, pero en verdad los terrenos son bienes naturales. No podemos hacer terrenos, no podemos hacer minas, no podemos hacer cursos de agua para luego venderlos. Son bienes naturales. Y de la misma manera, cuando se dice que un banco, su mercancía es el dinero, bueno, pues es una forma economicista ridícula, estúpida de hablar. Porque el dinero no es ninguna mercancía. El banco no produce dinero para ponerlo en el mercado, para venderlo, supongo que a cambio de dinero también, o no se sabe qué. Decir que un banco, que el dinero es la mercancía con la que trabaja un banco, es tan ridículo como decir que los reos de muerte son la mercancía con la que trabaja el verdugo. Evidentemente, aunque el verdugo trabaja con los reos de muerte no son la mercancía con la que se desenvuelve, con la que trabaja, con la que realiza su labor económica el verdugo. Luego, el dinero tampoco es una mercancía, salvo que puedan ser, por ejemplo, monedas de oro, que sí que podemos hacer monedas de oro, tantas como queramos, y ponerlas en el mercado, pero nuestro dinero fiduciario, por ejemplo los euros que yo utilizo habitualmente, no son una mercancía, son dinero, y el dinero en una economía fiduciaria, en una economía fiat, según estos pedantes, ¿no?, en lo que se llama en castellano una moneda fiduciaria, no es una mercancía. Y las mercancías, además, para ser mercancías, además de ser cosas que se producen para ponerlas en el mercado, tienen que tener un valor de uso y un valor de cambio. Por ejemplo, esto se sabe ya desde la época de los griegos, o sea, 20 siglos antes de que escribiera Marx, que no es nada original en este sentido, dice lo que siempre se había dicho hasta el momento y se siguió diciendo durante algún tiempo. Pues, por ejemplo, el oxígeno tiene un enorme valor de uso. Si no tenemos oxígeno, nos morimos en los pocos minutos, pero no tiene valor de cambio. No se vende oxígeno, salvo que sean bombones de oxígeno para enfermos o cosas así, pero el oxígeno del aire no es una mercancía. El platino sí es una mercancía, se produce para ser puesta en el mercado, pero aunque su valor de cambio es enorme, su valor de uso es muy pequeño. La mayor parte de la gente vive toda su vida sin consumir ningún platino, y si consume algún platino es una cantidad mínima, porque a lo mejor hay un recubrimiento de platino muy inferior a 1 gramo, yo que sé, en un catalizador de un coche o algo así, ¿no?, o en algún producto muy técnico que necesita para alguna cosa una mínima cantidad de platino extremadamente inferior a 1 gramo. En consecuencia, la mercancía es aquello que son aquellos bienes, productos y servicios que se producen para ser puestos en el mercado y que tienen un valor de uso y que tienen un valor de cambio. Y las mercancías no se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Esto es ridículo. Las mercancías valen lo que vale su precio de producción, su precio de coste, lo que vale hacerlas. Cuando llegamos a un supermercado, vamos a poner caso, a una tienda de electrodomésticos, ya hay lavadoras caras y lavadoras baratas, no nos pensemos que es que las caras son caras y esta lavadora vale 1.000 euros, porque es que hay mucha demanda de esta lavadora y poca oferta, mientras que esta otra lavadora mala vale solo 200 euros porque hay poca demanda y mucha oferta. Esto es de tontos. Cuando vamos a un supermercado de esos en los que hay de todo, ¿no?, que hay muñecas, que hay pinzas para la ropa, que hay botes de tomate, que hay detergentes para lavadora, que hay merluza congelada, que hay alimento para perros, que hay libros, que hay absolutamente de todo, ¿no? Cuando vamos a comprar una almohada o vamos a comprar una manta o un vaso, esos son mercancías, se producen para ser vendidos. Y cualquiera que tiene 2 dedos de frente se da cuenta de lo que dice Marx, que no es nada original, si esto ya hacía más de 2000 siglos que está escrito, y se dieron cuenta desde el momento en que aparecieron los precios, antes de que apareciera la escritura, que es que las cosas valen lo que cuesta producirlas, es la cantidad de trabajo que tienen dentro. No es que el caramelo de ese supermercado que vale unos céntimos, incluso un solo céntimo,
ese caramelo vale tan barato porque hay mucha oferta de caramelos y muy poca demanda, mientras que un televisor que vale más de 1000 euros debe ser que vale 1000 euros porque hay mucha demanda y poca oferta. O sea, decir que las mercancías, su precio se debe a la ley de la oferta y la demanda es una auténtica estupidez. O sea, ¿por qué el precio del oro baja cuando se descubre América? Porque la cantidad de trabajo necesario para hacer oro y plata en Europa, en lo que había sido el Imperio Romano, era elevadísima. ¿Por qué? Porque no había minas, las minas que había, que no eran muy buenas, pues estaban prácticamente agotadas ya desde la época romana. Y en consecuencia, con sacar oro o plata era carísimo. Cuando se llega a América se encuentran que allí hay unas minas con unas vetas que permiten sacar el oro y la plata a muy bajo coste, con muy poco trabajo. Y como el trabajo de sacar el oro más traerlo a Europa es escaso, el oro baja de precio. No bajó el oro de precio porque viniera mucho oro de América y entonces hubiera mucha demanda de oro. No, si el oro en América, aunque hubiese habido mucho, hubiese sido más difícil de extraer, hubiese necesitado más mano de obra para extraer cada gramo o cada kilo, que en Europa el precio no habría bajado, incluso habría subido. O cuando se produce una mala cosecha, ¿por qué suben los precios? Porque si con una cantidad de trabajo se puede producir una cosecha, si al año siguiente con la misma cantidad de trabajo solo se produce la mitad de esa cosecha, el precio sube al doble. O sea, nosotros, el aceite de oliva, este año ha habido una cosecha, se vuelve a la siguiente temporada, al siguiente año, y con el mismo trabajo se saca la mitad, pues el precio más o menos va a subir al doble. Y si con el mismo trabajo se saca el doble, el precio va a subir, va a bajar más o menos a la mitad. Las mercancías valen la cantidad de trabajo que hace falta para producirlas. Si es que esto es de sentido común, no es la teoría marxista del valor trabajo, es la teoría sensata y lógica del valor, del precio de las cosas. O sea, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, allí no hay aceite, yo qué sé, de bacalao, de hígado de sardina. Seguro que se puede hacer aceite de hígado de sardina, como se puede hacer aceite de todo hígado de pescado, de todo hígado marino y de todo hígado terrestre. Sin lugar a dudas que se puede hacer aceite de hígado de sardina. Pero es que, claro, no es una mercancía, porque su valor de uso sería bajísimo, puesto que es un aceite malo, mucho peor que el de oliva, y su valor de cambio tendría que ser disparatado. Imagínense el coste de hacer aceite de hígado de sardinas, teniendo que sacar los hígados sardina por sardina y luego sería un precio extremadamente superior al de oliva, por ejemplo, o cualquier otro. Sería el aceite más caro del supermercado y posiblemente el de peor calidad de todos. Por eso el aceite de hígado de sardina no es una mercancía, no se produce para ser puesto en el mercado, para ser vendido en el mercado, porque hay una relación entre el valor de uso y el valor de cambio que no permite que esto sea una mercancía. Es así de sencillo. Entonces, ¿cuánto valen las mercancías? Esas cosas que se producen para ser puestas en el mercado, pues Marx nos dice que el trabajo socialmente necesario. Y además lo explica concienzudamente. Es el tiempo promedio, es un trabajo, digamos, más mental que físico, ¿no?, que lleva al coste de producción. Evidentemente, no todo el mundo lo hace igual, más o menos todos los alfareros tardan lo mismo en hacer la misma vasija, pero hay alfareros que pueden ser muy buenos de hacer más vasijas con la misma calidad en el mismo tiempo, con el mismo esfuerzo, y otros que pueden ser muy malos. Y lo mismo pasa con los herreros, y lo mismo pasa con los programadores. O sea, yo me he encontrado con gente que eran gente joven y que, claro, decían que la de horas que le echaban porque no sabían programar bien, y entonces se tenían que quedar hasta muy tarde e incluso llevarse la programación para trabajar en casa sábados y domingos, porque, claro, su productividad como programadores era baja porque no conocían el oficio, y en consecuencia pues el trabajo socialmente necesario para hacer esos programas era inferior al trabajo real que ellos necesitaban para hacerlos, y para poder justificar su sueldo tenían que echar muchas horas, pero estaban contentos porque estaban aprendiendo el oficio. Y si alguien que no sabe hacer zapatos se mete a zapatero, pues hará unos zapatos que no son mercancía, porque posiblemente serán unos zapatos inutilizables, no tienen valor de uso, son unos zapatos
zapatos que aprietan por todas partes y que son un desastre. O, por ejemplo, si cogemos unos aprendices de carpintería, estos aprendices de carpintería, luego sus muebles, los muebles que han realizado para aprender carpintería, los ponen a la venta, pero eso no son mercancías, porque no los han producido con la intención de ponerlos en el mercado, sino de aprender con ellos, y luego si llegan a valer para algo, pues los pondrán en el mercado. Puede ser que el mueble esté tan mal hecho que no se pueda vender, o puede ser que el mueble haya quedado suficientemente bien hecho para poder venderlo a bajo coste, porque se nota claramente que aquí metió el clavo, se equivocó, lo tuvo que sacar y luego lo volvió a meter bien en este sitio, y que esta junta de aquí pues está mal hecha. En consecuencia, estos muebles, si llegan a valer, si se encuentra un comprador, se venden. Y si no se encuentra un comprador porque no están suficientemente bien hechos, pues no se venden. No son mercancías. Solo igual que ese agricultor que vendía sus excedentes, estos aprendices de carpintería venden lo que podríamos llamar sus excedentes de muebles que tienen suficiente calidad, suficiente valor de uso como para poder venderlos. Y en consecuencia es evidente que Marx tiene razón. Las cosas valen muy principalmente el trabajo que hace falta para realizarlas. El trabajo directo, la mano de obra directa, el trabajo indirecto, por ejemplo, las materias primas, por ejemplo, la electricidad, por ejemplo, el calor necesario para hacerlas, y también el trabajo indirecto de la depreciación de la maquinaria. Si esta máquina puede hacer 1 millón de piezas y vale 1 millón de euros, pues cada pieza lleva 1 euro de trabajo de esa máquina, del trabajo que costó hacer esa máquina. Esto no tiene vuelta de hoja. Si tú te vas a un olivar y le dices, ¿cuánto me cuestan las aceitunas de ese olivo? Te dan una cantidad. Y si ya me las da usted recogidas en un cubo, dice, valen más. ¿Por qué? Porque ahora tienen más trabajo, ha habido que recogerlas. Y dice, y ahora me coge usted ese cubo de aceitunas y me lo hace aceite. ¿Qué va a valer el aceite? ¿Más o menos que el cubo de aceitunas? Vale más. ¿Por qué vale más? Porque se la ha aplicado trabajo. Lo mismo con unas naranjas. ¿Cuánto me valen las naranjas de ese árbol? Una cantidad. Y si me las da ya recogidas en un cubo, una cantidad mayor. Y si me las da ya hechas zumo, una cantidad mayor. Y si me las manda usted a casa, una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque va aumentando la cantidad de trabajo acumulado que tienen las naranjas. Y cuando vas a la pescadería, dice, ¿cuánto vale ese pescado? Y dice, pues si lo quiere entero, vale tanto. Y si lo quiere fileteado, pues vale una cantidad mayor. Si es que es de sentido común, porque es más trabajo, ¿no? No simplemente quitarle un poco las escamas y recortarlo un poco, sino que el fileteado lleva mucho trabajo al carnicero y es más caro. Y por eso el fileteado vale más dinero. O si decimos, ¿cuánto vale ese cerdo? Una cantidad, cuando está vivo. Y abierto en canal, vale ya más caro. ¿Por qué? Porque se le ha añadido trabajo. Y ya despiezado, pues vale más. Y ya cocinado, pues todavía vale más. Pero si es que es evidente. ¿Y por qué va valiendo más? Porque se le va acumulando trabajo directo, de mano de obra directa, trabajo indirecto de las materias primas y de los insumos o de los suministros, sería más correcto decir, que hacen falta, electricidad, gas, etcétera, más la maquinaria que se va depreciando. Y cuando uno coge ya el cerdo despiezado, ese cerdo despiezado vale más que abierto en canal, porque ha habido un trabajo. Y aunque las piezas no valen todas iguales, evidentemente el hueso no vale igual que el solomillo, por ejemplo, ¿no? El total del despiece es la cantidad de trabajo acumulada en ese cerdo que ya está despiezado. Si es que no tiene vuelta de hoja. La teoría del valor trabajo es del más elemental sentido común, ¿no? Y nos explica Marx, con gran razón, que la productividad disminuye el precio de los bienes, de las mercancías, que la mejora de las fuerzas productivas disminuye el precio de las cosas. Evidentemente, si tenemos que hacer un tejido a mano, no tejiéndolo a mano, pues eso tiene un precio. ¿Por qué? Porque tiene muchas horas de trabajo. Si tenemos un telar de lanzadera, vale menos. Si al telar de lanzadera le aplicamos una máquina de vapor, vale menos. Si ya cogemos un telar que no tiene lanzadera, sino que hila por aire, pues vale menos. ¿Por qué? Porque la tecnología disminuye el precio de las cosas. No vale lo mismo el trigo en una granja romana donde se cultiva
mediante el arado romano tirado por bueyes, que en ese mismo terreno ese trigo cultivado a día de hoy con abonos, con fitosanitarios y con maquinaria industrial. En consecuencia, la mejora de los sistemas de producción hace que baje el precio de las mercancías. Y Marx lo explica en El Capital de esta forma que es irrebatible. Si es que esto no tiene vuelta de hojas, esto es evidente. Dice, para la industria moderna, la forma de un proceso de producción no es nunca definitiva. ¿En qué consiste el capitalismo? El capitalismo consiste en que el proceso de producción de algo nunca es definitivo. Siempre está buscando cómo bajar el coste de ese producto mediante el desarrollo de las fuerzas productivas, mediante la mejora de la maquinaria, mediante la mejora de la dirección del proceso de producción o como sea. Por eso el capitalismo desarrolla las fuerzas productivas de una forma como nunca se había hecho anteriormente. O sea, por ejemplo, pensemos antes del capitalismo a la nobleza. La nobleza tiene sus tierras, por tener sus tierras recibe la mitad de la cosecha y no se preocupa del sistema de producción. La nobleza, ¿qué es lo que dice? Yo no exploto al campesino. Yo no exploto al campesino. Entonces, pero vamos a ver, el campesino trabaja sus tierras y le tiene a usted que dar la mitad de lo que produce. Luego se queda usted con la mitad del trabajo del campesino. Esto es evidente. Y entonces lo fuerzan diciendo que no, porque es que la tierra produce por sí misma. O sea, el trabajo no es la única fuente de valor. ¿No? La tierra produce por sí misma. Por ejemplo, la hierba que sale en ese prado, pues claro, yo me quedo con la mitad de la carne, ¿no? del que allí produce, ¿no? el que está allí pastando los corderos, las vacas o lo que sea, porque se está comiendo esa hierba que me la genera mi propio campo. O ese frutal que está ahí plantado, pues da frutas, y entonces las da el frutal sin necesidad, según ellos, de trabajo humano. Y luego, claro, me quedo con la mitad de la fruta y la otra mitad se la queda el campesino que me cultiva estas tierras y que me atiende estos árboles frutales. Evidentemente, a día de hoy es que eso no se sostiene. Usted, por poseer la tierra, se queda con la mitad del trabajo del agricultor, porque si no hubiera a alguien ahí trabajando, la hierba no produciría nada y la fruta se caería de los árboles y se pudriría. Simplemente usted se queda con la mitad del trabajo de aquel que está cultivándole su tierra. Esta es la forma de explotación nobiliaria. Y la forma de explotación esclavista no se basa en la tierra, se basa en la propiedad del propio trabajador. Cuando comenzó la agricultura y la ganadería, cuando comenzó el trabajo, había todas las tierras fértiles que quisieras, extremadamente fértiles. El problema era que no había mano de obra, que la población humana era de muy poquitos millones, de menos de 10 millones de personas. En consecuencia, ¿dónde estaba el talón de Aquiles? ¿Dónde estaba el embudo? ¿No? En la mano de obra. Entonces, ¿cuál fue la primera forma de explotación? La esclavitud. ¿Y qué consiste en la esclavitud? Pues que esclavizo a alguien y le pongo a trabajar en mis tierras, por ejemplo, en mis medios de producción, que normalmente eran bienes naturales, porque la necesidad de capital en aquellos tiempos era escasísima. ¿Y qué es lo que hago? Pues que yo le voy a remunerar. Le doy comida, le doy bebida, le doy calzado, le doy vestido, le doy vivienda, le doy sanidad, ¿no? Le pago en especie. Y entonces la diferencia entre lo que le pago y lo que produce me lo quedo. Mientras que en la situación nobiliaria es que me quedo a la mitad de lo que produce porque soy propietario de la tierra, aquí es que como soy propietario del trabajador, que es un esclavo, por eso soy su propietario, o por ser su propietario, él es mi esclavo, y yo le pago lo necesario para la vida, lo necesario para la reproducción, lo necesario para que siga vivo, pero sin ningún lujo, y la diferencia entre lo que produce y lo que consume, esa es la explotación del esclavo. Pero ahora vamos a liberar al esclavo, dice Marx, ¿no? Vamos a liberar al esclavo. ¿Y qué tendrá que hacer esos esclavos que acabamos de liberar? Pues tendrán que comer, tendrán que mantener a sus familias. Entonces se irán a sus antiguos esclavistas y les dirán, ustedes necesitan esclavos, ¿verdad?
pues mire, nosotros nos alquilamos como esclavos a cambio de un salario, porque usted tendrá que recoger la cosecha, porque si no, la fruta se va a pudrir en los árboles, va a caer al suelo y se va a echar a perder. Y dice, ¿y cuánto queréis cobrar, por ejemplo, por recogerme la fruta? Y le dirán, pues nos quedamos con la fruta, ya está. Dice, no, para eso dejo que se pudra. Tiene que ser una relación igual que cuando erais esclavos. O sea, yo os tengo que pagar menos de lo que producís. O sea, por ejemplo, pues cogéis la fruta, la mitad me la quedo yo y la mitad os la pago, ¿no? Os pago la mitad de la fruta que recojáis, por ejemplo, ¿no? Y si se niegan, dice, pues ahí se queda la fruta y no se van a poder negar porque entonces se mueren de hambre, se mueren de frío, se mueren de necesidades ellos y sus familias. Al haber sido liberados como esclavos, pero no haberse podido quedar con los medios de producción, por ejemplo, esos árboles frutales, esas tierras, esos graneros, esos animales de labor, esos animales de cría y engorde, se ven obligados a alquilarse como esclavos por un salario. Esa es la situación. Y entonces vemos las tres formas de explotación principales que ha habido. La esclavista, que se debía muy principalmente a la posesión del trabajador, puesto que en aquel momento el capital era ridículo y había todos los bienes naturales, todas las tierras que se quisiera. La de tipo nobiliario, que era por la posesión de la tierra. Ahí llega un momento en que la población aumenta hasta tal extremo que ya no hay tierra para todos. Entonces, a partir de ahí se empieza a ir acabando la esclavitud, cuando ya el problema, el embudo, no es la mano de obra, sino que es el bien natural, normalmente la tierra cultivable, y entonces la explotación empieza por la posesión de la tierra cultivable. Y ha aparecido en la historia de la humanidad una tercera forma de explotación, que se debe muy principalmente a la posesión del capital. ¿Y qué significa esto? Pues que han aparecido unos burgueses que lo que hacen es que para ellos la industria es un proceso de producción que nunca es definitivo. Yo veo que se está hilando a mano, y entonces el hilado tiene un coste. ¿Qué coste? El de hacerlo a mano. Pues ahora yo hilo con un telar de lanzadera al que le aplico una máquina de vapor. Y cuando voy al mercado, ¿qué hago? Lo vendo al mismo precio que se está vendiendo hilado a mano. Pero, lógicamente, los costes que tengo son inferiores, ¿no? La productividad, el desarrollo de las fuerzas productivas hace que baje el coste de producción. Y de esta forma es como el capitalista explota al proletario. Necesita continuamente ir mejorando los sistemas productivos, porque si no, rápidamente van a llegar otros, le van a imitar y a partir de ahí no va a haber beneficio. Entonces tiene que hacer un telar más eficiente, o tiene que hacer una máquina de hilar, o tiene que hacer una nueva máquina de tejer, o tiene que buscar nuevos tejidos. Tiene que estar continuamente buscándose la explotación, en el sentido de que necesita sistemas de producción todavía más modernos y más innovadores para poder explotar, porque si no mejora los sistemas de producción, mejorando la maquinaria o de cualquier otra forma, entonces no puede seguir explotando a los trabajadores. Y por eso dicen Marx y Engels, y decimos todos los marxistas, que la burguesía ha revolucionado y revoluciona los medios de producción hasta unos extremos que eran absolutamente impensables antes de que apareciera la burguesía industrial. Pero claro, esto tiene un problemón, porque hemos visto que la teoría del valor trabajo, no la teoría marxista del valor trabajo, la teoría del valor trabajo es que es evidente, las cosas valen sobre todo lo que cuesta producirlas. Lo que nos dice el marxismo, y no solo el marxismo, sino todo aquel que tiene dos dedos de frente y que analiza la situación, es que hay una enorme cantidad de cosas que influyen en el precio de las mercancías. Una ingente cantidad de cosas, pero que la cantidad de trabajo necesaria para producir la mercancía es extremadamente superior a todas las demás juntas. Que todas las demás juntas rara vez tienen alguna incidencia digna de ser considerada, aunque a veces sí que pasa, porque por ejemplo el pescado, que es una mercancía, se pesca para ser vendido, pues por ejemplo cuando llegan las navidades ciertos pescados aumentan de precio porque hay más demanda. Bueno, sí, de acuerdo, evidentemente, o puede haber razones subjetivas, porque es que esta marca
comarca o esta colonia o este tipo de cosas, pues la gente tiene preferencia por ello. Vale, de acuerdo, pero en general cuando uno va a un supermercado grandísimo se da cuenta de que la razón principalísima de lo que valen las cosas, del precio de las cosas, es la cantidad de trabajo que ha sido necesaria para producirlas. Y que si un avión o una locomotora son extremadamente caros es porque tienen una ingente cantidad de trabajo acumulado para poder producirlas. Y si una golosina pues vale apenas nada es porque el trabajo necesario para hacer el poco azúcar que lleva y el colorante y alguna cosilla más, pues apenas necesita trabajo. Entonces, el mismo mal llamado admite que la teoría del valor trabajo no es de Marx. Nos dice que es de Ricardo. No es de Ricardo, si esto es de siempre. O sea, ya Adam Smith también, cuando tú ves a Marx, muchas partes del Capital está copiando la riqueza de las naciones de Adam Smith sin ningún problema, ¿no? Pero claro, el problema de la teoría del valor trabajo es que si tú admites la teoría del valor trabajo, tienes que admitir la explotación capitalista. Ese es el problema. Tienes que admitir la explotación capitalista. Porque ¿de dónde sale el beneficio industrial? Dice, pues el beneficio industrial tiene que ser trabajo, porque las cosas son simple y llanamente trabajo acumulado. Las mercancías son trabajo acumulado. Cualquier mercancía, desde una excavadora hasta un cuaderno, es trabajo acumulado. Entonces, ¿de dónde sale el beneficio? Dice, ¿de explotar al de la compañía eléctrica que le pago la electricidad por menos de lo que vale? No. ¿De explotar al de el que me vende las materias primas que se las compro por menos de lo que vale? Dice, no se va a dejar. ¿De explotar al que me vende la maquinaria que se la pago a menos de lo que vale? No se va a dejar. Entonces, solo hay una salida, que es de la mano de obra directa. ¿Qué contrato yo para hacer esto? A esos sí que les pago menos de lo que hacen y se tienen que dejar explotar para poder sobrevivir. Pero además, para poder explotarles, necesito estar continuamente mejorando los sistemas de producción y haciendo cosas cada vez que tengan una mejor relación calidad-precio. Esto es de sentido común y todo el mundo lo admitió hasta aproximadamente 1870. Veamos cómo el mismísimo mal llamado profesor Rayo admite que la teoría del trabajo no es de Marx. La teoría del valor trabajo no es de Marx. La teoría del valor trabajo es de Ricardo. Sí, es de Ricardo, pero es que es de Ricardo y es de Adam Smith y es hasta de Aristóteles, si me apuras, ¿no? Cuando habla de estas cosas, prácticamente ya estas cosas ya Aristóteles, pero es que ya las indica, pero es que Aristóteles no es original, si esto cualquiera se da cuenta de ello. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que si tú admites la teoría del valor trabajo, no la teoría marxista del valor trabajo, la teoría lógica del valor trabajo que dice que las mercancías en general valen muy principalmente la cantidad de trabajo que llevan acumuladas y que el resto de los factores son prácticamente normalmente despreciables, rara vez tienen alguna incidencia, aunque alguna vez sí que sucede, como hemos visto por ejemplo en el pescado en España por Navidad, pues se te crea un problema. Se te crea el problema de que no puedes decir que no estás explotando a los trabajadores, porque el dinero no se pone a trabajar y genera beneficios. Eso de usted tiene su dinero ocioso, ponga usted su dinero a trabajar, su dinero puede trabajar por usted, el dinero no trabaja. Eso de que el dinero trabaja comprando y vendiendo mercancías y que en la compra-venta de mercancías el dinero genera dinero, no es verdad. En la compraventa de mercancías no puede generar dinero, porque ni vas a explotar a los que te dan los suministros, ni vas a explotar a los que te suministran las materias primas, ni vas a explotar al que te vende la maquinaria, solo puedes explotar a los que trabajan, porque el dinero no trabaja, los que trabajan son los trabajadores, son las personas que se ven obligadas a cobrar menos porque no son propietarios de los medios de producción, como esos esclavos que han sido liberados, pero que por ello no acaba su explotación. Si se hubiesen quedado con esas tierras, si se hubiesen quedado con esa granja, si hubiesen quedado con esa mina en la que trabajaban, pues ahí no habría explotación, pero se les ha liberado sin que se puedan llevar sus elementos de producción. Y entonces, como no tienen
con qué trabajar, no tienen capital con el que trabajar, no tienen almacenes, no tienen maquinaria, no tienen tierras, no tienen animales de labor, no tienen maquinaria, se tienen que dejar explotar, se tienen que alquilar como esclavos por un salario. Y claro, la teoría del valor es que es una patada en los huevos de la burguesía, porque a partir de esta cosa tan sensata que absolutamente todo el mundo hasta aproximadamente 1870 admitía, es evidente que en el capitalismo se produce una explotación igual, muy parecida a la del esclavismo. Ya hemos visto que cuando los esclavos eran liberados y se convertían en proletariado, en asalariados, la situación tenía que ser la misma, porque si no, dejas ahí que la cosecha se pudra. Y a partir de 1870 empieza a buscarse, como sea, algo que demuestre que no hay explotación. Y una de esas formas de demostrar que no hay explotación es la estupidez de que las mercancías no tienen un coste, no tienen un valor, no tienen un precio, que es aproximadamente, muy aproximadamente, la cantidad de trabajo que tienen acumulada. Y a partir de ahí hay que hacer lo que sea, hay que hacer los malabarismos que sea, los trileros estos hacen lo que sea para intentar demostrar que no existe explotación. Y una de las formas con que lo intentan es negar la teoría del valor trabajo, una teoría que es irrefutable, que es evidente que es así. El mal llamado profesor Rayo dice que ha estado estudiando todas las objeciones que se le ponen a la teoría del marxista del valor trabajo, de marxista nada, la teoría del valor trabajo de todo el mundo hasta 1870. Llevábamos más de 20 siglos de teoría del valor trabajo, y que existía mucho antes de que los marxistas la tomaran, porque es de sentido común que eso es así. Y entonces admite que todas las objeciones que se le han hecho a la teoría del marxista del valor trabajo están mal. El mal llamado admite que está mal. Y él ha encontrado ya por qué está mal. A ver, ¿por qué está mal? Pues porque según él, los precios son subjetivos, pero así, con toda la caradura del mundo, ¿no? Es lo que él llama la teoría del valor subjetivo mal llamada, o algo así, ¿no? o del mal llamado profesor Rayo. O sea, que los precios se determinan muy principalmente, a su entender, no de manera objetiva, sino subjetiva, porque la gente, pues tiene tendencias, tiene no sé cómo decirlo, subjetividades para poner las cosas en el mercado o para sacar las cosas del mercado, mediante compra, mediante la subjetividad. O sea, tócate los cojones. O sea, tócate los cojones. Y además dice que es que cuando la teoría del valor viola ciertas casos que no nombra ninguno de por qué no se cumple la teoría del valor trabajo, que muchos autores, aunque él, bueno, él también creo que en ese bodrio del anti-Marx que se ha escrito también lo hace, ¿no? Pues buscan casos específicos donde la teoría del valor trabajo no funciona exactamente bien. Sí, pero es que la teoría del valor trabajo dice que el trabajo es lo que principalísimamente determina el precio de las cosas, pero que también hay otros elementos, muchísimos elementos que normalmente son despreciables, salvo en unos casos muy especiales donde tienen una importancia muy pequeña. Bueno, pues nada, según él ya ha demostrado que esta teoría del valor trabajo está mal porque no es la cantidad de trabajo, es una apreciación subjetiva, según él nos asegura. Es una cosa subjetiva y además dice que es que su teoría es mejor que la teoría del valor trabajo, porque con esta teoría subjetiva se pueden explicar todos los precios, cosa que la teoría del valor trabajo no puede. Hombre, claro, la teoría del valor trabajo hay veces que no puede explicar totalmente el precio. Ya hemos dicho, por ejemplo, el aumento de ciertos bienes en Navidad, de ciertas carnes, de ciertos pescados, etcétera, que aumentan de precio en Navidad por la demanda, pero cuando pasa la Navidad, pues volvemos a la normalidad y esa pequeña variación que ha habido por el exceso de demanda, pues desaparece y volvemos a lo de siempre. Bueno, pues yo es que me voy a inventar la teoría del movimiento de los extraterrestres. O sea, Newton está equivocado, Einstein está equivocado,
las cosas se mueven porque las mueven los extraterrestres. Por ejemplo, tenemos una manzana en un manzano y de repente, sin que nadie la toca, cae al suelo. ¿Por qué ha caído? Porque la han empujado los extraterrestres. Yo cojo una cosa, la pongo en una mesa y la empujo con un dedo, ¿no? Un taco de madera, lo pongo en la mesa o cualquier cosita, la empujo con el dedo. Me parece que la estoy empujando yo con el dedo, pero en verdad la empujan los extraterrestres. Y con esta teoría general del movimiento de los extraterrestres, pues oye, mucho mejor que con todas las teorías físicas, porque por ejemplo nos encontramos que Newton no puede explicar, me parece que se llama el perihelio de Mercurio. Mercurio no funciona, no se mueve según las leyes físicas de Newton, pero yo con mi teoría del movimiento de los extraterrestres lo puedo explicar perfectamente. Es una teoría mucho más amplia. Es que los extraterrestres mueven Mercurio de una forma distinta a cómo lo hacen con el resto de los planetas. O sea, esta estupidez es lo que nos viene a decir. Nos dice que su teoría del valor subjetivo, que es que los precios es subjetivo, lo que a cada cual le parece, puede explicar todos los precios, mientras que la teoría del valor trabajo hay algunas cosas que no puede explicar. Luego, una teoría más amplia que lo explica todo, es más lógica utilizarla que una teoría de menor valía que no puede explicarlo absolutamente todo. Pues evidentemente mi teoría del movimiento de los extraterrestres lo puede demostrar todo, absolutamente todo. No hay movimiento que no pueda explicar. Todo movimiento que no se pueda explicar por leyes, por ecuaciones físicas, es porque los extraterrestres lo están haciendo de otra forma. O sea, es que esto es para mear y no echar gota. O sea, este tío da clase en una universidad. Esto es lo que se explica en las universidades españolas. Payasadas como que es la oferta y la demanda la que crea el valor, el precio de las mercancías. ¿Qué mercancía es aquello que se produce para ser vendido? No. Lo que muy principalmente determina el precio de las mercancías es la cantidad de trabajo necesaria para producirlos. Así que nada, hay que hacer lo que sea, estos trileros economicistas tienen que hacer lo que sea para demostrar que no existe la explotación en el capitalismo. Pero claro, es que la teoría del valor trabajo tiene que necesariamente desembocar en que existe una explotación, porque si no, ¿de dónde sale el beneficio? Si el trabajo es la única fuente de riqueza humana, ¿de dónde sale el beneficio? Porque pones tu dinero a trabajar, pero es que el dinero no trabaja, sale de las costillas de los que trabajan. El beneficio sale siempre en última instancia de las costillas de los que trabajan, ¿no? La rentabilidad sale siempre en última instancia de las costillas de los que trabajan. Y sale en el caso de la producción capitalista muy especialmente de la mejora en los medios de producción, en conseguir producir con un menor coste y sigues vendiendo al precio antiguo. Pero claro, otros capitalistas te imitan y tienes que estar continuamente mejorando los sistemas de producción, cosa muy beneficiosa para la sociedad. El capitalismo es muy beneficioso en este sentido, porque mejora permanentemente los medios de producción y antes ya de empezar a producir con una innovación tecnológica o del tipo que sea, ya está pensando en mejorarla, en hacer la siguiente. Pero lógicamente es que la explotación del hombre por el hombre en el capitalismo, si con la teoría del valor trabajo, es imposible negarla. Y por eso a partir de 1870 aparecieron todo tipo de leches, porque a partir de ese momento el marxismo empieza a hacerse ya muy fuerte, empieza a hacerse muy conocido, los movimientos obreros marxistas van ganando fuerza y tienen que salir los trileros economicistas a negar la evidencia científica más evidente. Marx y Engels aplicaron la ciencia a las humanidades y las convirtieron en ciencias sociales y aplicaron las ciencias a la economía y crearon una economía científica donde el valor de las mercancías viene determinado muy principalmente por la cantidad de trabajo que tienen y en consecuencia hay una explotación del hombre por el hombre. Pero a partir de 1870 hay que demostrar como sea que estas cosas claras, evidentes, son falsas, porque si no fuesen falsas, el proletariado se daría cuenta de su explotación porque ellos mismos tendrían que asumir su explotación, que aceptar que efectivamente están explotando al proletariado, que Marx y Engels no dicen ética y moralmente nada del asunto, porque ellos son científicos, no dicen bajo ningún concepto que sea ética o moralmente reprobable la explotación de nadie, ni siquiera del esclavismo. Ellos nunca se muestran en general, de forma genérica, contrarios
a la esclavitud. Bueno, pues ya vemos el primer error de Marx. El primer error de Marx es ser una persona sensata y decirnos algo tan sensato, algo tan razonable, algo tan evidente como que cuando uno va a un supermercado grandote y gigantesco en el que hay absolutamente de todo, no vale todo lo mismo. No todos los productos que allí se venden tienen el mismo precio. Y cuando vamos analizando por qué unos son caros y otros son baratos, por qué unos hay que pagar muchos euros por ellos y por otros hay que pagar muy pocos céntimos, pues resulta evidente que es por la cantidad de trabajo que se necesita para producirlos. Y es evidente entonces que el beneficio empresarial, que la rentabilidad empresarial solo puede nacer de que se quedan con el trabajo de alguien. ¿Con el trabajo de quién? ¿A quién explotan? Al único al que pueden explotar es al trabajador, porque el otro burgués no se deja explotar. Él te vende su mercancía, salvo algún caso muy excepcional, porque estamos en una situación de crisis, se ve obligado a vender por debajo de coste, pero normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, dice, esto es lo que vale, si quieres me lo pagas y si no, no te lo vendo. ¿Y el trabajador puede hacer lo mismo? No, porque dice, esto es lo que vale mi fuerza de trabajo, esto es lo que vale mi mano de obra, esto es lo que vale mi hora de trabajo. Dice, si quieres me la pagas y si no, dice, si no te vas a morir de hambre, o gilipollas, tienes que aceptar el trabajo que te den. Estás en paro y encima vas a venir con esas, ¿no? Tenemos un nivel de paro que hace que el trabajador se sienta contento de poder ser explotado, porque hay algo todavía peor que te exploten, que es que necesites que te exploten porque no tienes medios de producción y nadie quiera ni pueda explotarte. En consecuencia, primera causa, el principal error de Marx, es decir, algo tan sensato como que las cosas valen lo que cuesta hacerlas, que su precio es la cantidad de trabajo que tienen acumulada muy principalmente, que la teoría del valor trabajo, no teoría marxista del valor trabajo, teoría del valor trabajo a partir de 1830 tuvo que ser como fuera, reprimida, tuvieron que salir los trileros economicistas a demostrar que estaba Marx mal, para demostrar que Marx se había equivocado, para demostrar que no existe una explotación capitalista que es total, absoluta, científicamente evidente.